Hola, me llamo Ultron 117 y este será el capítulo 7 parte 1 de Licorice Recoil /Nier. Autómata viendo universos. Aclaración: ninguno de los personajes, imágenes y vídeos usados son de mi propiedad. Todo el crédito a sus respectivos autores. Sin más que decir, comencemos. Oye, Vini, ya lo encontré. Te lo devuelvo cuando Jesús, María y José. ¡Vini! El estado de Billy no sería otro de asombro y de un poco de miedo al ver cómo la habitación estaba llena de papeles en el suelo y pegados en las paredes, mientras que enfrente de él estarían Ultron y el pequeño niño, que en lugar de tener su típica sonrisa de siempre, además de su carisma, ahora tendrían una mirada de loco, mientras que enfrente de él, la pared es igual que todos, estaría llena de notas. Después del pequeño susto del traductor de la constelación, los dos anteriormente mencionados se darían cuenta de su presencia, por lo que rápidamente volverían hacia él mirándolo fijamente, uno con su típica expresión sin emociones como ya era costumbre, pero la que sí afectaría al anterior anfitrión, sería la mirada del dueño de la dimensión, ya que lo que miraría fijamente con una mirada que si tuviera que describirla sería temorizante y capaz de ver hasta su alma. Para su alivio, Ultron le dirigiría la palabra provocando que un poco de la tensión además de los escalofríos se iría. ¿Qué haces aquí? Creí que la reacción ya había terminado. ¿En serio? Ni un hola Billy, ¿cómo te fue Billy? Gracias Billy por haberme ayudado. Solo, ¿qué haces aquí? En serio Ultron, te falta mucho que aprender. Ignóralo, ya sabes cómo es él, pero qué bueno que viniste, así podrás ayudarnos a resolver este problema que nos está costando bastante resolver. Yo no lo llamaría así, más bien, un berrinche. La palabra que había elegido Ultron le parecería bastante curioso a Billy, además de dejarlo con un poco de confusión, pero decidiría ignorarlo. Bueno, me dejaron bastante intrigado con eso de asunto súper importante, así que decidí venir. Sí, qué bueno, justo de eso estamos hablando, tu ayuda sí que nos facilitará las cosas. Por favor toma asiento. Billy, haciendo caso a lo anterior dicho, tomaría asiento en uno de los múltiples sofás que había, aunque lo siguiente que le diría Ultron mentalmente, además de confundirlo, le dejaría con un muy mal presentimiento. Desearas haberme hecho caso e irte después de haberles enseñado a Marty y al Doc. De regreso a la sala de estar y por ende con sus invitados, veríamos con estos pasaban el tiempo de múltiples maneras, ya sea jugando videojuegos, aunque también jugarían juegos de mesa, otros se la pasaban entrenando, el cual sería el caso de Ados y Lily con los droides anteriormente visto, además de compartir una que otra historia sobre ellas, otros estarían leyendo en la biblioteca enorme y como ya era costumbre, en ella se encontraba Adam, quien intrigado por cierta palabra de una de las Licorice durante la reacción anterior, se había dedicado a investigar al respecto de inmediato y lo que descubrió, lo había dejado fascinado y un poco horrorizado, aunque a diferencia de la fascinación, era bastante menor. Pasando con otros invitados, algunos solamente dormirían justamente en sus habitaciones, otros comerían, cada uno pasando el tiempo a su manera. ¿Cuánto tiempo creen que nos den hasta la próxima reacción? Yo espero que mucho. Es divertido ver otros mundos, pero también es cansado estar sentada mucho tiempo. Habla por ti, los asientos son bastante cómodos para mí. Tú encuentras el modo de estar a gusto donde sea, Chisato. Eso no es mi culpa, jejeje. Chisato, en un intento de desviar las miradas que los demás le dirigían, aprovecharía la llegada de Adam, quien regresaría de la biblioteca. Señor Adam, díganos qué es lo que estuvo leyendo esta vez. Me alegra que preguntes, Chisato. Estuve leyendo sobre un tema que mencionó la joven Sakura y que llamó bastante mi atención. Yo. ¿Y qué fue lo que le llamó la atención? Bueno, fue sobre eso, tales llamados. Adam no podría terminar ya que una pantalla aparecería enfrente de todos diciéndoles que era momento de regresar a la sala de cine. Ahí tienes tu respuesta, Sakura. 2 horas es lo que nos dio. Bueno, ya les contaré sobre lo que investigue en otro momento. También quiero preguntarles sobre el tema, pero desde su punto de vista. Dalo por hecho, Adán. Usted nos puede preguntar lo que sea. Es bueno saberlo, Chisato. Por cierto, ¿saben a dónde se fue mi hermano? Creo que estaba con Kurumi Mizuki. Me parece bien, entonces ya lo veré en la sala. Así cada uno se levantaría y dejarían de hacer sus respectivas acciones para dirigirse a la ya conocida sala de cine, algo que en cierta forma los aburriría por volver al mismo lugar de siempre. Creo que fui una ilusa por esperar un escenario diferente. Sinceramente no creí que cambiaría. Parece que el caso de ZLBG fue solo una excepción. Tal y como dijo Takina, parece ser que solo fue una excepción, así que no debemos esperar que vuelva a suceder, al menos no por pronto. ¿Y usted qué estaba haciendo, maestro? Solo estaba platicando con Kusunoki y con la comandante de nuestros nuevos amigos.
Y tal y como dijo Mika, verían como las dos mencionadas llegaban a la sala, para proceder a sentarse no sin antes haberse despedido una de la otra, algo que repetirían las Licorice además de Mika. A su vez los últimos en llegar serían Majima, quien como era costumbre solamente se sentaría sin decir ninguna palabra. Después de él llegarían los últimos invitados, Lily, A2 y Hakas, quienes se sentirían juntas, algo que aunque no era la gran cosa, sí sorprendería un poco Hakas. Después de ellas llegaría Mizuki, Kurumi y Eva. Dime, líder, ¿de qué tanto hablaste con ella? Lo mencionaría Hakas susurrándolo. De nada importante, solamente platicamos y entrenamos. Pues no te creo nadita. No me importa, ahora guarda silencio. Ante la obvia negación de su líder, Hakas pondría un puchero de enojo, pero haciendo caso a regañadientes, de mientras con los hermanos. Veo que te divertiste bastante, hermano. Así es, esos tales videojuegos son bastante divertidos, hermano. ¿Quién diría que resultaría bastante talentoso para los videojuegos? Sí, demasiado bueno a mi parecer. Diría Mizuki pasando de largo, además de tener una expresión de enojo. Porque la señorita Mizuki parece estar de mal humor. No le hagan caso, está haciendo berrinche porque tu hermano la derrotó bastantes veces a pesar de ser un novato. Al enterarse de la razón detrás del actuar de Mizuki, a los dos hermanos, además de quienes lo habían escuchado, solamente tendrían pequeñas risas y gotas de sudor estilo anime, o al menos algunos. Deberías acompañarnos la siguiente vez, hermano. Lo pensaré, por ahora tomemos asiento, que puede que nuestro anfitrión no tarde en llegar. Eva asintiría emocionado al pensar en que podría jugar videojuegos con su hermano, por lo que haciendo caso a lo dicho anteriormente, irían a tomar asiento rápidamente. A su vez Kurumi le estaría dirigiendo una sonrisa burlesca a Mizuki, quien solo desearía que Ultron llegara rápido para iniciar con esto de una vez, pero a lo que pensarían algunos, Ultron no llegaría de inmediato, ya habrían pasado unos minutos, en los cuales los últimos tres invitados habrían llegado. Una disculpa por habernos tardado en llegar. Es que nos perdimos un poco en el camino. 2B solo se mantendría en silencio, mientras que al igual que Pascal y 9S, tomaría asiento. No se deben disculpar. De todos modos no se perdieron de nada, esa máquina con gemas brillantes aún no llega. ¿Cuánto creen que nos haga esperar? Pero sin previo aviso verían como Ultron aparecía enfrente de todos. Olvídenlo, ya me contesté. Sí que te tardaste. ¿Acaso la razón detrás de su retraso tuvo que ver con la razón por la que fuera tan repentinamente anteriormente? Podríamos decir que sí, aunque eso no tiene que ver con ustedes. Es mejor que comencemos de una vez. ¿Y qué nos mostrarás ahora? Ya vimos cómo destruías tu universo, vimos a un asesino que acababa con cualquiera que se metiera en su camino por una perrita, a una persona con poderes de araña, a una orden de asesinos que llevan existiendo desde el Egipto antiguo, y ahora recientemente, como revivieron a los dinosaurios y descubrimos que el viaje en el tiempo es posible, sin mencionar que nos enteramos de la existencia de los invitados además de nosotros. Siendo honesto, creo que lo único que nos podría sorprender sería algo enormemente increíble, o quién sabe, algo divino. Lo diría mientras señalaba a los de Nier Automata, además de hacer que varios le dieran la razón. ¿Qué más podría sorprenderlos? Créeme, Majima, siempre puedes sorprenderte, y para probarlo, les enseñaré algo que Sakura mencionó en la reacción de Marty y el Doc. ¿Yo otra vez? La reacción de Sakura sería algo compartido por los demás, pero lo también compartirían sería el comentario de Fuki, aunque claro no lo dirían por respeto y porque le ganaron. Entonces es un completo misterio lo que veremos. Oye, tan poca importancia tiene lo que digo. Diría Sakura mientras agitaba a Fuki de un lado a otro cómicamente, algo que les sacaría gotas de sudor estilo anime a algunos presentes, pero el momento sería interrumpido por Ultron. Solo vean la pantalla y comencemos de una vez. Por cada calle el virus se propaga, formando una plaga de muertos en pie. Hasta quien tiene el carácter más fiero se inunda en el miedo y añora su fe. Es como los huesos se hacen pedazos, se arrancan los brazos, se pudre la piel y tú vas a caer. Si hay una ciudad que se parezca al infierno es esta, Raccoon City. Cada rincón apesta, carne muerta y descompuesta. Solo para repostar, si lo sé mejor me compro un Tesla. Soy Leon S. Kennedy, dime que le pido a Dios que me pegue un tiro, que aumente mi valor. Siento el frenesí si veo a Mr. X, quisiera poder lograr hacerle ver el fin, cabrón.
La melodía que saldría de la pantalla, siendo esta tan tétrica, crearía un ambiente sombrío, un ambiente que si tuvieran que describirlo, sería uno donde ni el más pequeño rayo de luz se atrevería a entrar, provocando que los invitados se sintieran inquietantes, aunque una forma más correcta de describir esta situación, sería una donde se sintieran amenazados, teniendo escalofríos que recorrerían por todo su cuerpo, provocando que algunos pusieran sus miradas más serias de lo normal. Con solo el inicio ya sé que esto no será una historia bonita. ¿Cuándo hemos visto una historia bonita? La de Peter, aunque también tuvo sus altos y bajos, sobre todo al final. Me refiero a que la escala de lo malo, ahora fue aumentada. Disculpen, pero ¿por qué todo es tan grande? Muy probablemente sea igual que cuando comenzamos a ver a los dinosaurios, lo estamos viendo desde un ángulo de vista diferente. Ya recuerdo, fue cuando te asustaste. Cállate, Jacas. Pero si es así, ¿desde qué punto de vista lo estamos viendo? Y como si la pantalla la escucharan, verían cómo el punto de vista cambiaría, dejándolos ver que el punto de vista que veían antes era el de una rata, la cual moriría por un instante que cayó y aunque al verla morir les provocaría asco a algunos cuantos, lo peor sería ver la razón por el cual el estante cayó en primer lugar, siendo esta que dos personas forcejeaban, teniendo como el resultado que una de ellas caer de cara, lo que aprovecharía la otra persona para morderlo en el cuello, arrancándole un enorme pedazo matándolo al instante. Luego de dicho suceso verían más claramente el rostro de la segunda persona, al ver su estado de putrefacción y con partes faltaste en la cara, solo aumentaría las náuseas y las ganas de vomitar que tenían anteriormente. ¿Pero qué demonios es esa cosa? Esa persona le arrancó parte del cuello a la otra. Pero vieron su cara y sus ojos, eran unos completamente vacíos. ¿Pero por qué demonios le arrancó parte del cuello al otro sujeto? La canción mencionó algo de un virus, ¿acaso esa persona atacó a la otra por contaminada por ese tal virus? Es una posibilidad, pero ¿cómo se infectó? Además que si hay más infectados. Mientras que los de Autómata se realizaban varias preguntas a la vez, Eva notaría que tanto como su hermano, los de Licorice se mantendría en un silencio profundo, mientras que en los rostros de algunos, se podría ver claramente que estaban horrorizados, mientras que otros solamente guardarían silencio además de mantenerse más serios de lo normal. Hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué están tan callados tú y los demás? Haberle hecho la pregunta a Adam, haría que los de Autómata, se dieran cuenta de lo mismo, dirigiendo sus miradas a aquellos que mantenían el silencio. ¿Acaso ustedes saben lo que estamos viendo? Si es así, díganos de una vez. Sin embargo, cerca de responder las preguntas de los invitados del mundo autómata, los del mundo moderno, comenzarían a expresar sus propias opiniones. Bien hecho, Sakura. La próxima vez deberías sugerir un mundo lleno de demonios horribles. Oye, ¿crees que me gusta tener poderes que no controlo? Jajaja, ok, lo admito Ultron, me retractó completamente, me has sorprendido, felicidades. Chisato, ¿qué opinas? Pero también, ¿estás bien? Diría Takina con un claro tono de preocupación en sus palabras. Sí, estoy bien. Es solo que, bueno, no puedo negar que me emociona ver un universo con esta temática, pero rápidamente se desvanece al recordar que no es un videojuego o una película, sino un mundo real, con personas reales que sufrieron y sufren. Takina solo le daría la mano en un intento de subirle, aunque sea un poco los ánimos y por supuesto no sería la única en intentarlo. De todas las posibilidades que había para ver cuál sería el nuevo universo que nos mostraría, no me esperaba que sería uno de estos. Sin duda, esto nos tomó por sorpresa a todos, no pensé que veríamos esto más a fondo, pero parece que me equivoqué. Yo me pregunto si veremos los típicos, que ya conocemos o habrá algunos con mutaciones. Yo espero que solo veamos de los normales, de por sí verlos ya va a ser incómodo, sin mencionar asqueroso, ahora imagínate ver a unos con mutaciones. Oigan, ¿nos van a contestar sí o no? ¿Qué es lo que acabamos de ver? ¿Y es acaso culpa de ese virus que mencionó la canción? Aquellos que sabían perfectamente lo que verían, intercambiarían miradas por unos segundos antes de ponerse de acuerdo en quién les explicaría. Verán, lo que estamos viendo son Zombies, se les conoce como zombies, ¿no es así? La interrupción de Adán hacia Kusunoki sorprendería a los presentes, no por haberla interrumpido sino porque sabía perfectamente lo que eran. Hermano, ¿sabes lo que son? ¿Pero cómo es que sabes eso? ¿Es acaso lo que estabas investigando, Adán?
Es correcto, me dio curiosidad ya que cuando vimos que al Dog le habían disparado y vuelto a levantarse, Sakura había dicho zombies, al principio pensé que era un término que se usaba para referirse a una persona con una resistencia muy alta o a una que podía ser inmune a ciertas cosas, pero tenía mis dudas, las cuales aclaré además de descubrir el verdadero significado de dicha palabra. ¿Y qué fue lo que descubriste? Descubrí que la palabra zombie es una que se utiliza para referirse a una persona que ha muerto y de alguna manera ha sido reanimada, ya sea mediante un patógeno o como puede ser en este caso por un virus, además que una de sus principales características es que son bastante agresivos, además que pierden las mayorías de capacidades mentales y por último que son resistentes al daño, que perdieron su sentido de dolor, además que a pesar de seguir en movimiento, su cuerpo muestra putrefacción y por último que su única debilidad, o al menos la más conocida es la cabeza, más específicamente el cerebro, ya que aunque técnicamente ya están muertos, sigue siendo el miembro por el cual realizan sus acciones. Pero lo más horrorizante es que tienen un hambre enorme por la carne, ya sea humana o de animal. Decir que los presentes habían quedado sorprendidos, sería quedarse corto, por un lado por la vasta información que Adán les había brindado, pero a quienes más les afectaría sería obviamente a los de Autómata, ya que se podían ver sus reacciones de impactación, pero sobre todo de horror al saber qué eran y lo que hacían, no pudiendo decir alguna palabra para describir lo que sentían o lo que pensaban, al menos por unos pequeños minutos. Wow, yo solo hubiera dicho que eran muertos que se movían y que comían carne. Por dos, Adán, sí que te luciste. Eso explicaría la escena del inicio, pero ¿por qué esa necesidad de comer carne? Es verdad, si técnicamente ya están muertos, porque siguen sintiendo hambre. Además que dijo que ya perdieron sus sentidos y la mayoría de sus capacidades mentales. Eso yo lo puedo explicar. Lo diría Ultron así ganándose la atención de todos los presentes. Para aclarar, no es que los zombies sientan hambre como tal, ya que como dijo Adán, han perdido todas sus necesidades y pensamientos humanos, comen carne humana porque su cerebro reanimado reactiva las zonas más primitivas del mismo, como la corteza motora principalmente para moverse y atacar, además del hipotálamo, la cual es la culpable de generar la sensación de hambre. Este es el instinto que los impulsa a consumir cualquier ser vivo que vean, aunque no tengan una necesidad biológica real de comer como los vivos, ya que el propósito del virus es propagarse ya sea por mordidas o incluso el más pequeño rasguño. Después de haber recibido esa información, una cosa les quedaba muy claro, a pesar de ser débiles, su forma de contagiar les daba una ventaja abrumadora, una que fácilmente podría superar a cualquiera que creyese lo contrario. Un simple rasguño y te convertirás en una de esas cosas. Esas palabras estarían resonando en sus cabezas, aunque no en todos. ¿Y qué nos dirás sobre esa corporación? Se llamaba Umbrella, ¿verdad? Aunque tienes razón, esa información se las compartiré más adelante, por ahora es momento que continuemos con la historia de este universo zombie. Aunque la gran mayoría quería protestar y como no quererlo, se les estaba negando la información del virus que ocasionó todo ese caos, que convirtió a gente inocente en monstruos sedientos de sangre, el que convirtió una ciudad normal, en un infierno, pero mientras que había algunos que se negaban a no recibir información, había otros que entendieron que si Ultron dijo que les brindaría esa información después, era por algo, por lo que además de permanecer en silencio, convencerían a los disgustados en permanecer en silencio y esperar la respuesta, así una vez calmados los comentarios sobre las siguientes escenas de la pantalla empezarían a sonar. En eso podemos estar de acuerdo. Diría estando de acuerdo con las palabras del rap que decía que ese lugar era el infierno, además de expresarlo con una mueca de repulsión, ver todo el caos en las calles, los autos en llamas, sin mencionar al ver a los zombies caminando por las calles, sus cuerpos en descomposición, sin algunas extremidades y que todos pasará en la oscuridad de la noche, no ayudaba en nada, algo en lo que todos estarían de acuerdo. Raccoon City. ¿He de suponer que es una ciudad propia de ese universo? Es correcto, Raccoon City es una ciudad industrial ubicada en el medio oeste de los Estados Unidos. Era conocida principalmente por ser la sede del conglomerado farmacéutico Umbrella Corporation, que en 1998 empleaba aproximadamente al 30% de la población de la ciudad, aunque eso no es importante por el momento. Varios estarían de acuerdo con Ultron, esa información no les servía de nada, aunque había dicho detalle que les llamó la atención. Disculpe, pero ¿qué es eso de Umbrella?
Algo que sabrán más adelante. Ahora es el turno que veamos al protagonista de esta historia. Varios mirarían fijamente a Ultron, una nueva pregunta sin respuesta sumada a la lista, aunque lo dejarían pasar por poder ver al que Ultron llamó, el protagonista de esta historia, por lo mismo sabrían que debían prestar suma atención por las dos partes. En eso debo darle la maldita razón, ese lugar ahora debe oler como la mierda. ¿Un Tesla? Diría 9S confundido, ya que no sabía a lo que se refería. Se refiere al auto, ¿no? ¿Y como para qué se compraría un auto en una situación como esa? Tal vez para moverse con más velocidad y facilidad por las calles. Lo más seguro es que lo dijo en forma de chiste, para aligerar la situación en la que está. Entonces veamos si ese optimismo le ayuda a sobrevivir a hordas y hordas de zombies. Y a todo esto, ¿quién es al que estamos escuchando? Ultron solamente señalaría la pantalla provocando que los invitados vieran como una camioneta llegaba a una gasolinera, de la cual a su vez baja una persona al mismo tiempo escucharían su nombre. Pues algo es seguro, se vería increíble manejando un Tesla. Él es el protagonista del cual nos hablo. Pero también, ¿quién es él exactamente? Está en lo correcto, comandante. En cuanto a tu duda 2B, Leon Scott Kennedy, es un oficial novato que debía empezar hace una semana, pero lo propusieron hasta ese día. Con esas dudas aclaradas, las nuevas palabras por parte de León, le llamarían la atención por parte a algunos, mientras que a otros les provocaría que pensaran durante unos pocos segundos, de qué harían ellos si estuvieran en esa misma situación. Dudo mucho que pedirle a un dios que permitió que todo eso sucediera sirva de algo realmente. Pero porque dice que no sabe si debería pedirle que le disparara o aumentara su valor. Lo más seguro es porque no sabe si es mejor seguir en ese infierno luchando o escapar de él y no seguir sufriendo. Más le vale no tomar la salida fácil como un cobarde. Aunque les angustiaba saber qué es lo que haría León en una situación como esa, la emoción anteriormente mencionada sería desvanecida y reemplazada rápidamente por una que curiosamente es la que más se presenta, y esa es la de terror y miedo al ver Mr. X. ¿Pero qué demonios es esa cosa? Es enorme. Diría Sakura con un claro tono de miedo en sus palabras. ¿Será acaso un zombie mutado? Pero su piel no está en modo de descomposición, y parece tener un poco de inteligencia a diferencia de los demás. ¿Nos explicarás qué es esa cosa? La información sobre ese espécimen, así como las respuestas para sus anteriores dudas, se les otorgará después. Por el momento no les diré nada ya que apenas comenzamos, así que les pediré que esperen pacientemente. Aunque intrigados pero a su vez frustrados porque como siempre, se quedarían sin una respuesta, pero como siempre ya sabían que tenían que ser pacientes, ya que si Ultron decía que todas sus dudas serían aclaradas más adelante, es porque así sería, entonces con eso en mente, solamente volverían a ver la pantalla pacientemente. Primer día en el cuerpo de policía y me topo con la sangría de seres en agonía. ¿Quién diría que estaría haciendo enigmas en una comisaría y reventando las encías de jaurías? Demasía de estos perros me atropellan animales, habiendo otra habitación de las que sellan a millares. Mis balas siempre estrellan a rivales y uso tantas máquinas de escribir que borro mis huellas dactilares. Vaya, primer día, sin duda será inolvidable. Creo que nunca va a cambiar. ¿Acaso tú esperabas que sí? No. Es decir, sí. 50-50. Takina solamente daría un leve suspiro ante la respuesta de su compañera y amiga Licorice. Nadie esperaría que en su primer día de trabajo te topara con esas cosas. Diría Lily con claro desagrado en sus palabras. Pero porque fue directo a la ciudad, ¿no sería mejor que fuese a informar sobre la situación de la ciudad? Es verdad, por ahora lo único que puede hacer es tratar de evitar que la infección se propague. Se está dirigiendo directamente a la boca del lobo. Creo que más bien serían las puertas del infierno, en este caso. Ya van dos veces que mencionan ese infierno, tal vez debería investigar eso después. Yo también tengo esa duda, porque León fue directo a donde están los zombies. ¿Aún no se dan cuenta? Solo es necesario ver su mirada. No entendería a qué se refería Chisato, por lo que le harían caso y mirarían la mirada de León por pocos segundos, pero nada cambiaría. No lo entiendo. ¿A qué te refieres, niña? Va porque es lo correcto, va porque quiere ver si aún hay personas que ayudar. Los de Autómata al darse cuenta a qué se refería Chisato, solamente podrían sorprenderse profundamente y poner una enorme sonrisa ante tal prueba de valentía por parte del policía novato. Leon Scott Kennedy, sin duda alguna eres alguien admirable. Aunque por leves segundos la valentía de León habían subido los ánimos de los invitados, eso cambiaría con la situación con la que se encontró León apenas al llegar a la ciudad, aunque rápidamente se aliviarían al ver que León había
había logrado escapar, todo para dirigirse a la estación de policía. No creo que al primer lugar al cual debe dirigirse es a la estación de policía. ¿Por qué lo dices, Mizuki? Es verdad, si va a la estación puede que encuentre más policías, además de encontrar munición, porque en serio que la va a necesitar. Pero antes de que Mizuki les pudiera otorgar una respuesta verían a qué refería, puesto apenas al entrar lo primero que verían era que la estación se encontraba totalmente vacía, o eso pensarían, ya que investigando, León descubriría que no estaba solo, aunque no serían las personas que hubiera querido encontrar, y más cuando por poco León casi era comido si no fuera por la ayuda de otro oficial. Menos mal que ese otro oficial llegó a tiempo. Pero ¿cómo pudo ser que la comisaría también cayera ante esas malditas cosas? Lo más probable es que los policías fuesen los primeros infectados. Pero ¿cómo sería posible eso, señorita Kusunoki? De seguro fue porque a los pocos minutos de comenzar la infección, la gente sin saber qué ocurría llamaría a la policía para que los ayudara, provocando que estos solo terminaran infectados. Es lo más seguro, lo más probable que al ser la única fuerza de defensa de esa ciudad sería lógico que ellos fueran los primeros en actuar, lástima que eso solo los condenaría. Sin decir que seguramente también llevarían a las personas que habían sido atacadas a los hospitales, también infectado a todos los que se encontraban ahí. Además que los sobrevivientes buscarían refugio en esos lugares. Pero por el caos de la situación, no verían si alguien se encontraba infectado o no. Esos lugares siempre son los primeros en caer en un apocalipsis zombies. Honestamente no creo que quede nadie a quien salvar. Aunque sea cierto, ya vimos que León no se irá hasta estar seguro de eso. Por lo menos vean el lado bueno, al menos tiene una forma de salir. Pues vaya forma de salir, tener que encontrar 3 medallones para abrir la puerta de un túnel secreto. ¿Pero por qué una comisaría tendría ese túnel? Puede ser como para este tipo de situaciones, de hecho es una buena idea. Pero ¿no hubiera sido más fácil, no lo sé, solo poner un código y ya? El túnel parece ser más antiguo que la estación, puede que en el tiempo en el se construyó solo se podía poner ese tipo de mecanismos de seguridad. Eso o solamente lo hicieron para molestar. De hecho no, también es una forma de evitar que intrusos pudieran acceder a ese túnel con facilidad. Ahora que lo pienso, ¿en qué año ocurre esta historia? Ocurre el 29 de septiembre de 1998. Al saber la fecha en la que ocurrían los hechos en la pantalla se sorprenderían, aunque no mucho, ya que era un detalle con menor importancia, pero lo que los sacaría de onda, o más bien los fastidiaría, sería ver lo que tuvo que hacer León para obtener los medallones y así lograr abrir el túnel. ¿Qué clase de broma fue esta? Literalmente tuvo que ir al otro lado de la estación, resolver unos acertijos, luego volver al principio, dejar un medallón y luego ir al otro lado de la estación y repetir. ¿No creen que de por sí ya era demasiado para él? Sin mencionar que al ser un novato, tuvo que ser mucho más difícil tener que memorizar todo eso de golpe. Además de olvidarlo todo, ya me hubiera perdido más de una vez. Creo que podemos decir que, sí que se esforzaron en la seguridad de la comisaría, jeje. Hasta para mí eso fue un poco exagerado en cuanto a su seguridad. Mejor que prevenir que lamentar, ¿no? Jajaja. Por lo menos pudo resolverlos y abrirse camino. Eso solo habla muy bien por parte del humano León. Es verdad, a pesar de ser un novato, demuestra su talento y que estaba más que preparado. Lástima que no lo usaría para lo que él pensó. Aunque esas palabras los entristecerían un poco, pero decidirían dejarlo de lado y alegrarse porque León había logrado la primera parte de su recorrido por ese infierno, eso hasta que verían como León intentaba llevarse al policía que lo había salvado con anterioridad, pero este se negaba sabiendo que no le quedaba mucho tiempo. Sin embargo León seguía insistiendo en ayudarlo, por lo que el otro oficial no tuvo de otra que amenazar a León para que éste se fuera sin él, lográndolo, provocando que los de la sala solo vieran la pantalla con una profunda tristeza y con las cabezas cabizbajas, pero sabrían que no tenían tiempo para sentir lástima por ellos, aunque sonar cruel, esto solo es el inicio, pero aún así la comandante de Yora haría un pequeño espacio para decir unas palabras. Disculpe, ¿pero me diría el nombre de ese oficial? Los invitados, pero sobre todo los de Yora mirarían sorprendidos a su comandante, ya que era la primera vez que se dirigiría formalmente hacia Ultron. Se llamaba Marvin Branagh, uno de los últimos oficiales en quedar en la comisaría, además de ser el quien le dio su equipo y un mapa de la comisaría León. Se lo agradezco profundamente. Después de haber recibido su respuesta y de haberla agradecido, la comandante volvería a mantenerse en silencio, pero de alguna forma, que no podrían explicar, ese pequeño momento había levantado los ánimos en los demás.
ahora viendo la pantalla con las frentes en alto y con claras sonrisas ya que no querían menospreciar el sacrificio de Martín, Adán solo miraría esto con una sonrisa, no diciendo ninguna palabra, ya que aunque por lo natural no estaba de acuerdo con los de Yora, en esto sí que lo estaría, por lo que teniendo total confianza en León y teniendo fe en que lograría escapar de esa ciudad, verían como el túnel lo había llevado a una oficina subterránea y luego al garaje de la comisaría, justo cuando creerían que podrían tranquilizarse un poco, rápidamente verían que se equivocaban, ya que verían algo que los impactaría, lo cual sería ver como un perro infectado se dirigiría hacia León. León, cuidado, detrás de ti. Diría Chisato en un desesperado intento de que su voz traspasara la pantalla y le advirtiera a León, lo cual sería inútil, León no reaccionaría a tiempo, siendo derribado por el perro el cual lo pondría en serios aprietos a León, justo cuando este estaba por ser mordido y devorado por el canino infectado, sería una vez más rescatado por una mujer misteriosa. Porque lo siguen intentando, solo es una pantalla, ellos solo pueden verlos y escucharlos, más no los de la pantalla a ellos. En serio debe tener más cuidado. ¿Los animales también se pueden infectar? Diría 9S con claro impacto y miedo en sus palabras, algo que sería compartido por los demás. Eso solo vuelve más peligroso ese tal virus. Si llegara a infectar a ratas o aves el virus, se propagaría a las demás ciudades o al resto del mundo, lo que haría imposible escapar de él, y que hubiera un sitio seguro para los sobrevivientes. Las palabras dichas por los tres anteriores, solo provocaría que le tuvieran más miedo al virus que anteriormente mencionaron, además de mostrar lo realmente peligroso que era ese tal virus. Ese virus parece más complejo de lo que parece, no es posible que surgiera de forma natural, ¿acaso? ¿Fue creado de forma artificial? Si es así, ¿qué tenían planeado hacer con él? ¿Acaso fue un accidente de laboratorio o algo más? Dirían los dos complementándose aunque ellos no lo sabían. ¿Ya nos dirás más información sobre ese maldito virus? Disculpa Ultron, pero también nos dirías quién fue la mujer que salvó a León. Mientras que Eva realizaría su pregunta con unas palabras que poseían una tranquilidad que se sentía en el aire y una amabilidad totalmente honesta, las preguntas y las palabras de A2 serían todo lo contrario, Stan poseían una agresividad como ya era costumbre y un reclamo como si fuera una niña chiquita a la que se le negó algo. Las respuestas para las dos preguntas serán para después. Mientras que uno aceptaba el comentario con tranquilidad y paciencia, aceptando que si su anfitrión le decía que su respuesta llegaría después, él lo aceptaría, esperándolo pacientemente, todo lo contrario con la otra, la cual se dedicaría a dirigirla una mirada filosa a su anfitrión, ya estando cansada de que no le brindaran información sobre lo que ella creía que era el causante de todo eso, así dejando eso de lado, verían como la mujer de antes desaparecía entre la oscuridad, mientras que León continuaría su camino llegando a una zona llena de celdas, algo que la gran mayoría reconocería rápidamente. Ya no me puedo esconder y me cuesta caminar. Si algo me agarra del pie, pienso correr sin mirar. Cuando uno de ellos me ve, se infesta todo el lugar. Vuelvo a la carga otra vez, sé que este no es mi final. Resuelvo otro puzzle que hay en el cajón. Sonidos me envuelven en la oscuridad. Si malgastas recursos y munición, no sobrevivirás donde reside el mal. Una pregunta, ¿por qué escriben todas las máquinas para escribir que ve? Entendería que escribiera en algunas, pero ¿por qué en todas? Tal vez para llevar un registro de todo lo que ha avanzado. También por si algún otro sobreviviente llega después, eso le podría servir bastante. Lo cual honestamente creo que es muy poco probable. Ante el comentario de Majima, solo optarían por ignorarlo ya sabiendo cómo es, optando mejor por seguir viendo a León, el cual se encontraría con un hombre encerrado en una de las múltiples celdas. ¿Por qué ese hombre está encerrado? Si no estoy mal, encerraban a aquellos que cometían un crimen, robar, matar, etc. Aunque también ocurrían porque estaban ebrios, lo que curiosamente suelen ser los más comunes. Pues yo no lo veo como un mal sujeto, de hecho, hasta parece amigable. Pero Chisato, lo acabamos de conocer, ¿cómo puedes decir eso con tanta seguridad? Tiene un punto, no puedes saber si alguien es bueno o malo con tan solo verlo una vez. Lo digo por experiencia, hasta la persona en la que más confías te puede dar la espalda. Al finalizar sus palabras, A2 le dirigiría una mirada filosa a quien fue su comandante en el pasado, algo que la anteriormente mencionada se daría cuenta, optando solo por ignorarla. No lo sé, solamente lo sé. Las palabras de Chisato solamente pondrían dudosos a algunos, pero dejarían esos pensamientos de lado ya que, segundos después escucharían la razón por la que el sujeto se encontraba encarcelado.
Una vez más, el sistema corrupto silenciando a aquellos que lo amenazan. Parece que eso es algo que nunca cambiará, aun cuando se trata de otros universos. Antes de que pudieran dar otro comentario acerca de la razón por qué supuestamente lo habían encerrado, verían como una mano enorme atravesaba la pared, sujetándolo para proceder a explotar y la cabeza, así brutalmente asesinádolo, algo además de sorprender, también les daría escalofríos a algunos. Eso fue asqueroso, ¿en serio? Hasta siento que quiero vomitar. Ay, por favor, Sakura, no exageres. De hecho, verán algo peor más adelante. Esas palabras solo harían que aquellos que habían sentido asco, lo volverían a sentir, sumado a algunos escalofríos, en un intento de olvidar por el momento ese sentimiento, 9S hablaría. Oigan, es la mujer misteriosa otra vez. ¿Ya nos dirás quién es? Pero también, la mano que salió de la pared, era de ese tal Mr. X, ¿también nos hablarás de él? El nombre de la mujer es Ada Wong, de ella solo diré por el momento que es una mujer llena de misterios. Con respecto a tu pregunta Kusunoki, estás en lo correcto, si era la mano del ser conocido como Mr. X, pero su información se las revelaré más a futuro. Como ya era costumbre, algunos harían expresiones de fastidio, al ver que Ultron les seguía sin dar información sobre el colosal ser, aunque también algunos lo ignorarían y se concentraría en lo que había dicho sobre la mujer ahora conocida como Ada Wong, realizándose mentalmente las siguientes preguntas: ¿a qué se referirá? ¿Acaso es que ella no es quien dice ser? ¿O es que ella está involucrada de alguna forma? Esas y más preguntas serían las que se desarrollarían en las mentes de los invitados, todos esperando que al final se les brindara las respuestas esperadas. Redfield busca a su hermano Chris, le sigue a todos lados el insano villano Will Be aquí. Ha mutado en un ser sobrehumano Bill Sherry. No ha de caer en sus manos o va a morir. Por eso sí, ves a un líder, no claudiques, mejor que te apliques. De nada te servirá jugar al escondite, porque si te escucha tu vida irá a pique. Así que calma y no te irrites, no vomites, y si lo haces no salpiques por tu vida. Zombies acechan en cada esquina, Umbrella se lucra de esta epidemia homicida. Virus T, virus G, mil alternativas, pero ni el alfabeto completo logra mi caída. Confusión, esa sería la nueva emoción que los de la sala sentirían al ver las nuevas imágenes de la pantalla. ¿Por qué estamos viendo otra vez la escena inicial? ¿Acaso pasamos algo por alto? Pero no sería necesario que Ultron aclarara sus dudas, ya que aunque la escena en la pantalla sería la gasolinera del principio, verían que aunque al principio estaban viendo las mismas escenas del principio, como este llegaba a la gasolinera, como se topaba por primera vez con un infectado, eso haría que creyeran que Mika tenía razón, tal vez ocurrió algo que no vieron, pero rápidamente notarían que estaban equivocados, ya que el punto de vista cambiaría dejándolos ver a una chica que no habían visto antes. ¿Quién es ella y por qué no la vimos antes? Les presento a Claire Redfield. La razón por la que no la vieron junto a León la primera vez, fue porque quise omitirla para este momento y así poder contar más bien su parte de la historia. Al escuchar la razón por la que Ultron había omitido a Claire hasta el momento, varios estarían de acuerdo con él. Y cuéntanos, ¿qué es lo que nos dirás sobre esta nueva protagonista? ¿También él cómo terminó en esa ciudad podrida? Claire creció con su hermano mayor, tras la muerte de sus padres. Este suceso, aunque traumático, también fortaleció aún más el vínculo entre ambos. Después de años Claire fue a la universidad, donde desarrolló su interés por la personalización de las motocicletas, además de también especializarse en abrir cerraduras, convirtiéndose en una experta. Después de que su hermano se mudara a Raccoon City para servir en el Servicio Especial de Tácticas y Rescate, o más bien conocidos por sus abreviaciones STARS, pero lo que Claire no sabía fue que su hermano partió hacia Europa para investigar a cierta compañía. Claire, tras semanas sin tener noticias de su hermano, decidiría abandonar la universidad e inmediatamente se dirigió a Raccoon City para averiguar su paradero. Ella, a pesar de todo lo que han visto, aún tiene la esperanza de encontrarlo, aunque para su alivio, al entrar en la comisaría después de León, ya que por ciertos motivos se tuvieron que separar, esta descubriría dónde se fue su hermano, aliviándose y decidiendo que su objetivo ahora sería reencontrarse con León y escapar de esa ciudad. Al saber la historia de Claire, sentirían varias emociones: tristeza por lo vivido de niña, alegría al saber que no se encontraba sola y esperanzas de que ella pueda reencontrarse con su hermano. Debió ser bastante duro haber perdido a sus padres a tan corta edad. La pérdida de un ser querido siempre es dolorosa, aunque intentemos ocultarlo. Pero tuvo su hermano a su lado en todo momento, así al menos no tuvo que sufrir su dolor sola. Disculpen que interrumpa este momento. Por mí no te disculpes, hasta te agradezco. Como iba diciendo, ¿nos dirías el nombre del hermano de Claire?
Su nombre es Chris Redfield. De hecho, ahora que les dije su nombre y un poco de información sobre él, ya puedo contarles más sobre Mr. X. Pero qué guapo, por favor, un hombre así. Al escuchar a Ultron decir que finalmente les contaría sobre el gigantesco ser que se encontraba persiguiendo a León, les parecería curioso y un tanto raro. Pero, ¿por qué? La pregunta de 9S no sería un reclamo o una forma de evitar la respuesta, sino una que estaría llena de sorpresa, pero sobre todo confusión de por qué Ultron había esperado hasta ahora para decir esa información. ¿Es verdad? ¿Por qué esperaste hasta ahora para decirnos sobre ese tal Mr. X? ¿Acaso Chris y Mr. X están relacionados? La pregunta de Kurumi llamaría rápidamente la atención de todos en la sala, y si estaba en lo correcto. ¿Cómo estarían relacionados esos dos? ¿Recuerdan que les dije que Chris pertenece a una fuerza especial de la policía? Así es, a los Stars si no me equivoco. ¿Pero qué tiene que ver eso con Mr. X? Mr. X, aunque también conocido como Tiranto T-00, fue. Disculpe la interrupción, pero ¿por qué tiene 3 nombres? ¿Que acaso no se decidían cuál era mejor y le pusieron todos los que se les ocurría o qué? Varios estarían igual que Majima, confundidos y curiosos, además de tener gotas de sudor estilo anime. A lo que iba, es que cierta compañía crearon y enviaron al tirano a Raccoon City con 2 misiones principales. La primera es que debía eliminar a cualquier superviviente en la comisaría de policía de Raccoon, sobre todo a los miembros de la unidad de Stars, y la segunda, era que debía localizar una muestra del virus Golgotha y llevarla a un lugar en un punto designado. Esa información no haría más que sorprenderlos e impactarlos, provocando que tuvieran aún más preguntas en la mente, pero sobre todo que algunos se enojaran con esa compañía para haber creado a Mr. X. Disculpe Ultron, pero ¿acaso ese tal virus Golgotha es el causante de los zombies? ¿Pero por qué querían matar específicamente a los miembros de las fuerzas Stars? Tal vez la compañía que investigaba a Chris es la misma compañía que crearon al Tyrant. Eso explicaría por qué cazan a cualquiera que tenga relación con los Stars. Pero más importante, ¿para qué querían una muestra del virus Golgotha? Para nada bueno, eso es seguro. Lo más posible, pero también lo peor sería que para crear una arma biológica. Estarían dementes si piensan hacer eso, ¿que acaso no vieron lo que provocó? Lastimosamente es normal no pensar en las consecuencias cuando haces algo. Esos pensamientos y más surgirían de la información anteriormente dada, pero todos serían interrumpidos por Ultron, quien diría: el virus Golgotha no fue el culpable del apocalipsis zombie, aunque su teoría sobre la compañía sí es correcta, pero tanto como su nombre y lo que virus causó todo ese infierno, lo verán más adelante. Aunque esa breve información había aclarado algunas de las muchas dudas que tenían, también provocaría que otras surgieran, como, entonces ¿qué hacía ese nuevo virus? ¿Cuál era el nombre de esa compañía? ¿Acaso eran tan poderosa como para crear a esas cosas llamadas Tyrant? Esas y más dudas estarían surgiendo, pero nuevamente serían interrumpidas, pero no por Ultron, sino por 9S, quien vería algo que lo dejaría impactado en la pantalla. Esperen, ¿qué hace esa niña ahí? Ese comentario repentino de 9S haría que además de lo miraran por breves segundos, miraran a la pantalla de inmediato, solamente quedando impactados por ver lo mismo que el soldado de Yora. Tal vez se estaba escondiendo de los zombies. ¿Quién es esa niña? ¿Qué importa quién es o qué hacía? Debe buscar un lugar más seguro. Lo diría Mizuki con una gran preocupación. Para ser honesto, no creo que haya muchos lugares seguros en ese ambiente. Justo, cuando además te regañara Majima por seguir siendo pesimista como siempre y pedirle a Ultron información sobre la niña, serían interrumpidos nuevamente, solo que a diferencia de las otras veces, lo que los interrumpiría los dejaría asqueados y aterrorizados. ¿Pero quién o qué mierda es esa cosa? Creo que ahora sí voy a vomitar. Pero no junto a mí, vete hasta el fondo. ¿Pero por qué quiere a la niña? La información sobre el hombre mutado que vieron y sobre la niña, sí. Déjame adivinar, ¿nos lo dirás después? Es correcto. Se está volviendo predecible. Así resignados continuarían viendo, alegrándose ya que Claire había logrado derrotado, al menos por ahora, al monstruoso y horroroso ser. Menos mal que pudo deshacerse de esa cosa. Al menos por ahora, aún tienen que encontrar una forma de salir de ahí y encontrarse con León. ¿Es verdad? ¿Qué pasó con León? ¿No lo hemos visto? Ya lo verán más adelante, por ahora sigamos viendo la historia desde la perspectiva de Claire y la niña.
Aceptando lo dicho por Ultron, verían como Claire, ahora acompañada por la niña que rescató, buscarían la forma de salir. Sin embargo, lo que se encontrarían haría que más de uno quisiera vomitar, aunque había uno que les llamaría la atención, no tanto como los humanos, pero admitía que había más cosas que le empezaban a llamar la atención. Porque solo vemos cosas que me hacen querer vomitar. Ya te dije que si lo haces, que te vayas hasta el fondo. Pero ahora ya no es la única. Es verdad, miren, tienen los cerebros expuestos. Esas criaturas se llaman Lickers, son una mutación irregular resultante de una rara metamorfosis secundaria del virus zombies. La transformación afecta típicamente a zombies que han consumido grandes cantidades de biomasa para mantener su metabolismo. En otras palabras, podríamos decir que los hace evolucionar. Los convierte en máquinas de matar, literalmente. El más mínimo sonido y estarán muertos. Es asombroso que puedan superar cualquier adversidad justo en ese momento, algunas veces improvisando, son increíbles. Diría Adam estando sumamente asombrado por ver cómo Leon y Claire, no solo superaban acertijos, entornos que parecían laberintos, a los zombies que estaban en todos lados, incluso en los lugares menos esperados, sin mencionar al Tyrant, ese gigantesco ser que los perseguía sin parar, aquel que no importaba la distancia, los edificios, los zombies, no se detendría hasta cumplir con su objetivo, el cual era acabar con los dos protagonistas que luchaban para sobrevivir, además también el poder encontrar una forma de salir de ese infierno y ver una vez más el amanecer, para ellos y tal vez para el mundo, eso y sumado a sus acciones, solamente los fascinaba cada vez más y obviamente a los demás en la sala, aunque no lo quisieran admitir, pero sobre Adam, después de todo este lado es uno de esos lados que más quería y les fascinaba de la humanidad, ese instinto de sobrevivir pese a todo, que aunque que todo parezca en tu contra, que el propio mundo quiera verte caer, tú encontrarás la forma luchando hasta el final, esa emoción, ese instinto les fascinaba y desde que llegó a la sala, solo hacía aumentar, después de todo vio, que aunque las situaciones eran totalmente diferentes, los humanos que veían no se rindían, no, todo lo contrario, no se rendían y seguían luchando, sin duda ante los ojos de máquina humanoide, su admiración hacia la humanidad solo aumentaba cada vez más, si tan solo pudiera tener uno en sus manos, estaba seguro que descubriría aún más y aunque tenía algunos humanos justo al lado suyo, con quienes platicaba seguidamente, de los cuales descubría aún más de los humanos, él quería descubrir de una manera muy diferente, pero sabía perfectamente que si lo intentaba, sufriría graves consecuencias, por lo que decidió que por el momento se conformaría con verlos a través de la pantalla, de eso ya se encargara una vez que regresara a su mundo, de vuelta a la pantalla, verían nuevamente a Leon y como este estaba con una mujer que por su apariencia parecía ser una 100, pero eso no sería lo que ganaría su atención, ni mucho menos lo que los dejaría impactados, a su vez que algunos se enojarían, lo que se demostraría por sus expresiones faciales así como también el detalle de que se encontraban apretando sus puños con una fuerza enorme. Aquello que se había ganado tales reacciones, habían sido las palabras que salieron de la propia pantalla. Con que umbrella. Como que se lucran. No me jodas, como que hay más virus. Virus T y el virus G. Un minuto, unos de esos virus debe ser el virus Golgota. Wow, ¿cómo lo dedujiste? Fue bastante fácil, la primera pista fue. Lo dijo la misma pantalla, virus G, virus Golgota. Al darse cuenta que Fuki tenía razón, provocaría que Sakura y Hakas bajaran sus cabezas teniendo una aura depresiva. ¿Qué mierda importa si es ese virus Golgota o lo que sea? Ya es hora de que nos expliques. Además que también mencionaron a Umbrella. Bueno, ya es hora que les explique todo. Debiste hacerlo desde hace mucho. En primer lugar, lo que había mencionado anteriormente señorita Kusunoki es correcto, la empresa que investigaba Chris es la misma que creó a los Tyrant y la que liberó el virus zombies, o más conocido como el virus T en Raccoon City, provocando todo ese, en palabras de Leon, infierno. Aunque al momento de que Ultron les confirmara sus dudas, se librarían de una duda que los había inquietado desde el inicio, pero rápidamente esa tranquilidad sería reemplazada por un enorme enojo y odio hacia dicha empresa. Entonces, hicieron todo eso. Por dinero, solamente por el maldito dinero. Tantas vidas, tantas familias que perdieron la vida, solo porque ellos querían dinero. Esto, yo no sé qué decir.
aunque al saber la razón obviamente les provocaría varias emociones negativas, pero sin duda estos momentos a quienes más les afectaba serían a los de Yora. Después de todo ellos luchaban por la humanidad y ver este lado oscuro de ellos, simplemente los dejaban callados, sabían perfectamente que no todos los humanos habían sido buenos, pero ver hasta dónde eran capaces de llegar para cumplir sus ambiciones, los dejaba, ¿cómo decirlo?, un poco decepcionados. Claro, esto era desde su punto de vista, ya que para alguien más, ver todos los lados de los humanos, tanto los buenos y los malos, solo hacía que su fascinación hacia la humanidad creciera cada vez más. ¿Y qué nos dirás sobre esa corporación? Se llamaba Umbrella, ¿verdad? ¿No sería que hasta que hablaría Majima, que todo dejarían de lado sus pensamientos de lado para concentrarse en Ultron y lo que éste diría? La corporación Umbrella fue un conglomerado multinacional con subsidiarias activas en una variedad de industrias desde 1968 hasta principios de la década de 2000. Umbrella tuvo influencia en la producción y venta de cosméticos, productos químicos, productos farmacéuticos, producción de maquinaria industrial, etc., aunque normalmente se pensarían que una gran empresa tendría una enorme cantidad de subsidiarias, en realidad todo esto fue creado para encubrir lo que realmente estaban haciendo, lo cual era la creación de armas biológicas, como los fueron los virus TIG. Sin embargo, lo que normalmente pensarían ustedes, ellos no tenían planeado liberar estos virus en Raccoon City, esto simplemente fue un accidente. Las empresas siempre saben cómo sacarle provecho a todo, aunque sea un error. Pero ¿cómo diablos van a cometer un error de ese nivel? ¿Es que todos se volvieron idiotas de un segundo para el otro? Bueno, ellos en sí no fueron de todos los culpables. ¿A qué te refieres? Ultron no contestaría, en su lugar solo señalaría a la pantalla, en la cual se mostraría como un hombre se encontraba huyendo de lo que parecían soldado de algún tipo, los cuales le exigían que entregara el maletín que poseía, a lo que éste se negaría y en consecuencia los soldados terminarían por dispararle aparentemente acabando con su vida, algo que dejaría en shock a los presentes por la forma tan fría en la que mataron al hombre con bata, pero nuevamente serían las palabras de Ultron las que los sacarían de sus pensamientos. Fue su culpa. Ese vago comentario solamente confundiría aún más a los invitados. ¿Te podrías explicar? Además que también nos dirías quiénes son esas dos personas con batas de antes. Ellos son Annette y su esposo William Birkin. La razón por la dije que él era culpable, es que anteriormente él intentó robarse pruebas del virus T, sin embargo la seguridad de Umbrella lo detuvo antes. Estos intentaron quitarle el virus a William, pero ya vieron cómo resultó. Todo mal. Un minuto, ese tal William es el mismo monstruo que vimos antes. Al darse cuenta que Chisato tenía razón, varios quedarían sorprendidos, pero sobre todo volverían a estar asqueados por recordar la primera vez que vieron a William. Pero ¿cómo fue que pasó de ser un hombre normal a ser, pues eso? Lo que sucedió fue que William se había inyectado el virus G, el cual a diferencia del T, provoca mutaciones en el cuerpo como vieron. Esto es sin duda impresionante. Ese sería el único comentario que se escucharía ante la información del virus G, ya que aún estarían concentrándose en la información anterior, eso hasta que escucharían como Claire y Leon afirmaban que sin importar cuántos virus o cuántos monstruos se interpusieran en su camino, ellos los derrotarían a todos, algo que les sacaría unas enormes sonrisas a los presentes ante tal pruebas de determinación y valentía. Mira en quien confío en esta situación, en la críptica Dawn todo me huele a traición. Tan solo puedo seguir el ritmo de mi corazón y sobrevivir hasta el momento de la salvación. Ya no me... Es verdad que el confiar en alguien en ese tipo de situación es mucho más riesgoso. En especial porque en esas situaciones las personas muy probablemente se llenen de miedo y busquen cualquier forma de sobrevivir. También puede que algunas personas se dejen consumir por el miedo y la desesperación, a tal punto que ellos se conviertan en seres incluso peor que los mismos zombies. Aunque las palabras de Mika y Pascal llamarían la atención de los presentes, algunos dándoles la razón, serían las palabras de Kusunoki las cuales dejarían a la mayoría pensativos y preocupados en mayor parte a los de Autómata, a tanto serían capaz de llegar los humanos estando en esa situación, aunque bueno ya vieron lo que hicieron por codicia, así que no sería improbable que sucediera eso, aunque quisieran negarlo. Siendo honesto me voy por la de Kusunoki. Ya nos dirás quién es esa tal Ada Wong. Ada Wong, como ya la conocen, cuando conoció a Leon, le había dicho que era un agente del FBI, pero en realidad es una mercenaria. Ada fue enviada a Raccoon City para recuperar una muestra del virus G. Entonces, ¿por qué ayudaría a Leon? Y en más de una ocasión como hemos visto.
Probablemente porque León es un policía, ¿no? Al serlo tendría más información todo. Pero León es un novato, no debe saber nada de importancia. Yada debía verlo cuando lo conoció, su comportamiento, y su nulo conocimiento de la situación. De seguro lo hace para que su camino sea más fácil. Es como dicen, 2 cabezas son mejor que una. Varios se preguntarían lo mismo, al final se irían por la teoría de Lily, ya que parecía la más acertada, ya dejando esa pequeña duda de lado, continuarían viendo la pantalla. Sinceramente creo que seguir sus corazón en lugar de la lógica puede ser un grave error. Pero, ¿por qué lo dices, hermano? Es bastante simple, hermano, es más que seguro que se debieron topar con situaciones que los obligaron a tomar decisiones rápidas, usar su corazón, sus sentimientos en lugar de usar el cerebro. La lógica, la razón, puede provocar que tomen decisiones difíciles y con ellas, errores que se pudieron haber evitados. Aunque, algunos le darían la razón al argumento de Adán, a otros no les gustaría provocando una pequeña pelea. ¿Y tú cómo puedes decirlo con tanta seguridad si tú no tienes nada de esas cosas? Después de todo solo eres al igual que nosotros, un androide. Puede que tengas razón, pero he aprendido mucho de los humanos, ya sea por la cantidad innumerables de libros que he leído, por los humanos que Ultron nos ha enseñado, pero sobre todo los mismos humanos que se encuentran a nuestro lado. ¿Eso fue un insulto o un halago? Creo que ambas de hecho. Aunque es verdad lo que dijiste, Adán, pensar y tomar decisiones con el corazón es una parte fundamental de los que nos hacen humanos, ya que si no lo hiciéramos, solamente seríamos cascarones vacíos, sin motivo de vivir y la vida no tendría sentido realmente. Varios serían sorprendidos por las palabras de Chisato, pero también les harían poner una gran sonrisa ante tan maravillosas palabras, en especial a los de Autómata, pero sobre todo, a Adán. Y una vez más, me has enseñado algo impresionante, mi amiga Chisato. Aunque quisieran seguir en ese momento, no sería posible, ya que sería imposible que no vieran de lo que se estaría huyendo León. ¿Pero qué carajos es eso? Es un cocodrilo mutante y horrible. ¿Pero cómo fue que se convirtió en eso? Seguramente fue por el virus G, pero ¿cómo fue que se infectó? Las ratas, fueron las ratas. ¿A qué se refiere, señor Mika? Bueno, pude llegar a ver que cuando los soldados de Umbrella le dispararon a William, varios frascos de lo que supongo eran muestras de los 2 virus cayeron al suelo para luego como varias ratas llegaban a beber de ellos. Si es así, el virus llegó a la superficie por las ratas, pero también significaría que puede que ya haya salido de la ciudad. Varios se verían sorprendidos al darse cuenta de ese enorme detalle, pero también quedando sumamente aterrorizados porque Kusunoki podía tener razón. Entonces solo nos queda ver si, como dijo León, ellos, pero también todo el mundo logra llegar al momento de la tan ansiada salvación. Varios les harían caso a Adán, así dirigiendo sus miradas a la pantalla, teniendo total confianza en que ellos lograrían salir de todo ese infierno. Ya no me puedo esconder y me cuesta caminar. Si algo me agarra del pie, pienso correr sin mirar. Cuando uno de ellos me ve, se infesta todo el lugar. Vuelvo a la carga otra vez, sé que este no es mi final. Resuelvo otro puzzle que hay en el cajón. Sonidos me envuelven en la oscuridad. Si malgastas recursos sin munición, no sobrevivirás donde reside el mal. Por cada calle el virus se propaga, formando una plaga de muertos en pie. Hasta quien tiene el carácter más fiero se inunda en el miedo y añora su fe. Pues como los huesos se hacen pedazos, se arrancan los brazos, se cubre la piel. Y tú vas a caer. Ciertamente tratar de esconderte puede ser bastante contraproducente, lo mejor sería que trataran de salir de la ciudad lo antes posible. Puede ser, pero eso sería imposible si es que se dejan dominar por el miedo o también si solo van por ahí sin un rumbo fijo. Sinceramente creo que es más probable que suceda la primera. Para una persona normal, con tan solo ver a un zombie es bastante probable que aunque quieras correr sin mirar atrás, sus piernas no le respondan. Sin mencionar que solo hace falta el más pequeño ruido para que toda una horda aparezca. Una situación difícil sin duda, decidir entre quedarte en un solo lugar seguro y esperar que llegue una ayuda que puede que nunca aparezca o salir y buscar la salida por tu propia cuenta, pero con el riesgo que ser comida o convertirte en uno de los zombies.
Eso los dejaría bastante pensativos, quedarse quietos o salir y intentar sobrevivir. Algunos estaban más que decididos en no quedarse quietos e intentar ayudar a tantos como puedan, otros pensarían que era mejor intentar ayudar de otras formas, pero habría uno que le darían igual los demás, solo estaba decidido en salvarse a sí mismo. Aunque el comentario de Adán había creado un pequeño debate entre los invitados, rápido se dejarían de concentrar en dicho debate por razones. Una, eso sucedía en otro universo, de nada serviría pensar qué harían ellos en esa situación, algo que ya les había quedado muy en claro desde un inicio, y dos, porque la canción seguiría y con ellas nuevos comentarios. ¿En serio, no creen que son demasiados rompecabezas? El comentario de 9S se les haría curioso a algunos, sobre todo a sus compañeros de su mundo. Es bastante curioso que tú digas algo así 9S, y más recordando cuál es tu función. Sí lo sé, solo que creo que tal vez exageran un poquito por cómo crearon los diferentes mecanismos de seguridad de la estación de policía. Bueno, también es un punto a favor para ellos, es prueba del esfuerzo que le pusieron para impedir que alguien se infiltraran a sus oficinas. Solo un tonto iría a robar a la propia comisaría. O un genio tal vez. De hecho, ahora que lo pienso, ¿de dónde sacará la munición para sus armas? ¿De la comisaría? No. Es bastante obvio. Bueno, sí, pero dudo mucho que lleve demasiada en todo momento. Puede que también se encuentre en el camino, tal vez algunos oficiales o otras personas las dejaron por accidente. Puede ser, pero dudo mucho que se esté encontrando munición a cada rato. Debe saber cuidadosamente cuál es el momento de usarla y cuándo es momento de retirarse. También más le vale tener una puntería excelente. Sorprendentemente esa pequeña duda se había incrustado bastante en sus mentes, sin embargo tendrían que dejarlo de lado al ver el cambio tan repentino de escenas en las que se encontraban Leon y Claire, algo que además de dejarlos con caras de shock, de miedo, serían sobre todo de asco. Ni se te ocurra, hazlo cuando salgamos. Fuki se lo diría a Sakura, quien estaría tapando su boca con sus manos evitando vomitar. ¿Cómo es que esa niña se convirtió en una licorice? Creo que hablo por todos cuando digo que no nos dan ganas de que nos expliques. Estaba de más decir que varios, si no es que todos, estarían asintiendo con la cabeza, incluso algunos a alta velocidad. Aún así se los diré. Ahora mismo, todos sin excepción alguna, le estarían dirigiendo una mirada con odio a Ultron, pero esta no serían como las otras que los de Autómata le dirigían con anterioridad. Esta sería más como cuando te llevan a una fiesta a fuerzas o cuando te levantan demasiado temprano justo cuando estás de vacaciones y lo único que quieres es holgazanear hasta tarde. Después de pelear contra Claire, William siguió mutando cada vez más, hasta tomar la forma que están viendo, así interceptando a Claire, Leon y Sherry justo cuando estaban por escapar de Raccoon City en un tren subterráneo de Umbrella. Todas sus formas son asquerosas. Pero esta sin duda se lleva el premio a la más fea. Tiene dientes hasta en los dientes. Olvídate de eso, que hay de ese ojo enorme en su boca. ¿Y al final de qué pasó? Véanlo ustedes mismos. Así viendo la pantalla, verían cómo incluso con todo en contra, lograrían darle pelea a Birkin y detenerlo lo suficiente para que Leon desconectara el vagón del tren en el que se encontraba Birkin, para que enseguida fuese consumido por unas llamas que finalmente le darían su fin. Finalmente lo derrotaron. Ahora solo falta salir de la ciudad y todo habrá acabado. Finalmente podrán descansar. Pero, ¿qué fue esa explosión de fondo? Lo que sucedió es que Leon, al obtener una muestra del virus T, activó el sistema de autodestrucción del laboratorio de Umbrella. Ah, la vieja y confiable autodestrucción. ¿Qué clase de broma es esa? ¿Por qué le pondrías un mecanismo de autodestrucción a algo que tú construiste y que de seguro te costó millones? Es una mala costumbre que solemos tener los humanos, mejor acostúmbrense. A varios le sacarían una gota de sudor estilo anime, pero a la comandante le surgiría una duda que alarmaría a los presentes y inquietarlos. Tengo una duda, ¿qué pasó con los zombies? ¿Acaso lograron salir de Raccoon City? Además, ¿acaso hubo y qué pasó con los sobrevivientes? Para contestar de mejor manera esa duda, tendrán que ver un pequeño video y si quieren, podrán ver qué fue de Leon después de ese suceso. Los invitados se mirarían entre sí, ya que, aunque sí querían saber qué fue de los infectados, ¿acaso estos lograron salir de Raccoon City? También, ¿acaso pudieron rescatar a los sobrevivientes? Si es que hay algunos estarían deseado que sí hubo, pero sobre todo, no negarían que querían más saber qué fue de Leon, Claire y Sherry, así que Chisato sería la hablaría. Creo que ahora hablo por todos, que nos enseñes lo que pasó. Que así sea, entonces vean una vez más la pantalla.